Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy, Val y yo estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que es cómo resignificar nuestra historia, cómo darle la vuelta y encontrar sentido y propósito a situaciones que nos pasan. Vamos a platicar con Shulamit Graber. Ella es licenciada en Psicología Clínica, tiene una maestría en Terapia Familiar y de Pareja y además una especialidad en estrés postraumático, trauma y resiliencia. Esta palabra que hemos escuchado muchísimo durante este último año y medio, ya casi 2 años. Tiene más de 40 años de experiencia clínica y ha impartido diversos talleres y conferencias por todo este tiempo con gran impacto y ayudándole a la gente realmente a sanar, a cambiar. Y bueno, una de sus conferencias es del sufrimiento al crecimiento, cómo convertir una crisis o un trauma en una oportunidad de crecimiento. Y me encanta este tema y es de lo que vamos a hablar un poco más, porque ella lo hace a partir de una dura experiencia que tuvo a nivel personal, que también relata en un libro que es un testimonial muy valiente que se llama Agonía en la incertidumbre. La experiencia de un secuestro y bueno, yo creo que muy pocas personas en el mundo pueden hablar de lo que es vivir esto, pero que puede tener mucha relación con algo que todos estamos viviendo. Tiene un segundo libro que se llama Del sufrimiento al crecimiento, donde la fuerza, la inteligencia y la apasionada escritura de Shulamit permiten que accedamos a una lección de vida donde además de compartirnos su historia, propone un método para elaborar, procesar y resignificar crisis y experiencias traumáticas, que eso justamente es de lo que queremos platicar. Cómo es que con la libertad robada y su vida confrontada literalmente a la muerte, asume lo vivido como una posibilidad de crecimiento, convencida de que se puede transitar por el camino de la libertad interior y de la reconstrucción de su proyecto y sentido de vida. Shulamit tiene un espíritu indomable, aunado a sus capacidades analíticas y espirituales, lo que la convierte en una mujer ejemplar del México de hoy, que sin duda todos después de este episodio, por favor, síguenla y llénense de la sabiduría que tiene. Así que muchísimas gracias, Shulamit, por estar con nosotras en Ajá. Estamos emocionadísimas de poder platicar contigo sobre este tema porque sin duda creo que somos la historia que nos contamos. Bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme porque es un tema que a mí me apasiona, porque como digo siempre, esta frase que a algunos ya los habrá aburrido, pero yo la sigo diciendo porque es muy importante, que lo que te define en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. De hecho, siempre digo que nada más el 10% es lo que nos pasa en la vida, el 90% es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y un poco relacionado con lo que tú dices de mi experiencia, yo creo que mucha gente se queda en un lugar de víctima a raíz de lo que vivió, que es una silla que no te sirve de nada, siempre te tienes que parar de esa silla y pensar, si lo que viví tuviera un para qué, ¿cuál sería? Porque los porqués nos dejan muy, muy insatisfechos porque nunca vamos a encontrar el porqué. ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena? Porque esa es la vida es incierta. Y este sentido de la justicia con la que nos han educado, que no, porque yo he sido bueno, me tienen que pasar puras cosas buenas, no es cierto. La vida es eso, incierta, vulnerables somos todos. Entonces, más bien nos tenemos que hacer responsables de cómo resignificamos nuestras experiencias. Y justo queremos platicar mucho de eso hoy. Y si me permites, nos encantaría conocer un poquito más de tu historia personal. Porque, bueno, todos hemos vivido situaciones difíciles en la vida, algunos las percibimos como mucho más graves que otras, hemos tenido traumas y diferentes experiencias que nos han llevado a momentos de muchísima dificultad, pero como decía Pau hace un ratito, sin duda, muy pocos podemos afortunadamente hablar de una experiencia en la que perdemos esa libertad en nuestra vida.
Entonces, nos encantaría empezar por conocerte un poquito más a nivel personal, Shuli, que nos cuentes cómo fue esta historia del secuestro en tu vida. Bueno, mira, fue una historia muy controvertida, porque fue una historia que comienza tristemente por error, o sea, a mí me secuestraron por error. Yo era corredora y estaba entrenando para un maratón y estaba corriendo y parece ser que estuve en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado, que eso fue lo que me dijeron después los mismos secuestradores. Iban por una mujer que tenía un perfil parecido al mío y se confundieron. Entonces, cuando llegamos al lugar donde me agarraron en la calle corriendo, llegamos a una casa, yo les dije, y se dieron cuenta que se habían equivocado, les dije, bueno, déjenme libre, y yo soy una mujer que sé correr, que me dijeron no, ya se tiene que hacer como todos los secuestros, y pues nos equivocamos y ahora ni modo. Entonces, para mí fue como un shock, ¿no? Como que era esto de que nunca te pasa, esto no te iba a pasar a ti y esto no era algo que te iba a pasar a ti nunca, ¿no? Entonces, cuando te pasa, dices, uy, qué fuerte, ¿no? Y la primera pregunta durísima fue que me dijeron, ponle un precio a tu vida. Y yo ahí dije, ¿un precio a mi vida? Es la pregunta que nunca iba a tener que contestar, ¿no? Jamás. Entonces inmediatamente les dije, no les voy a contestar, mi vida no tiene precio. Y me dijeron, entonces lo ponemos nosotros. Y dije, hagan lo que quieran, pero yo nunca le voy a poner un precio a mi vida. Y ahí sintieron alguna parte como de fuerza mía, algo extraño, que fue cuando el jefe me dijo quién era yo y a qué me dedicaba, ¿no? Y fue cuando le dije que yo era psicóloga y me dijo él, ay, eso está fuerte porque las psicólogas me dan miedo. El gran jefe. Y yo en ese momento, que creo que tuve varios momentos, puedo decir, tuve 3 momentos de mucha lucidez o iluminación, porque ahí dije, a ver, yo soy psicóloga. En aquel entonces tenía, porque fue hace 12 años, tenía 25 años como terapeuta trabajando. Entonces dije, ¿qué creo que es lo que me distingue a mí como terapeuta? ¿Cuál es mi cualidad? ¿Qué me hace a mí que mi trabajo sea especial? Y me di cuenta que era la curiosidad. Que a mí realmente me dan mucha curiosidad la vida de la gente, pero genuina, genuina. Y por eso amo mi profesión, porque cada vez que está alguien enfrente de mí me da una gran curiosidad saber cómo llegó a ser quien es. Y entonces en ese momento dije, me da curiosidad saber cómo alguien elige ser secuestrador. La segunda pregunta, que fue así muy importante, es que mis abuelos son sobrevivientes del Holocausto. Y entonces siempre he creído que en la sangre se queda algo de este gen de sobrevivencia. Bueno, no puedo decirlo como algo científico o genético, pero hay como estas historias que me contaban mis abuelos de sobrevivencia tan interesantes. Y entonces traté de traer en ese momento a la mente alguna historia de mi abuelo. Me acordé de una historia muy importante. Desde niña a mí me inquietaba mucho cuál fue la diferencia entre la gente que sobrevive y no a catástrofes. Era muy chica, pero siempre decía, es que tiene que haber una diferencia que no es casualidad, tiene que haber algo. Y me acuerdo que se lo pregunté a mi abuelo una vez y me dijo, te lo voy a contestar con una anécdota. Estábamos todos en el campo de concentración y de pronto entraron los soldados nazis y nos preguntaron, ¿quién de ustedes sabe trabajar en la máquina de zapatos? Y me dice mi abuelo, nadie levantó la mano más que yo. Yo levanté la mano. Y me contó y nunca volví a ver a mis compañeros. Me recuerdo que yo le pregunté a mi abuelo, ¿y de qué está hecho ese momento de levantar la mano? Y me dijo de atrevimiento. Y entonces ahí pensé la curiosidad y el atrevimiento. ¿A qué me tengo que atrever? A hacer algo diferente y acercarme a ellos. No son extraterrestres, llegaron en una camioneta, son seres humanos. Y aunque yo sé que son sociópatas, porque yo soy terapeuta y sé lo que es la sociopatía, no me sirve de nada el diagnóstico ahora, y me sigue pensar que son sociópatas, me sirve pensar que son seres humanos, y me voy a atrever a acercarme a ellos.
Y ahí fue mi primer momento en que me atreví a preguntarle al jefe, te voy a hacer una pregunta, si quieres me la contestas y si no, no. ¿Qué te hizo ser secuestrador? Un día te levantaste y dijiste, hoy es mi nueva profesión, hoy me voy a dedicar a eso. ¿Y qué creen que me dijo? Nunca nadie le había importado mi vida ni me había hecho esa pregunta. Te la voy a contestar con mi historia. Y ahí me contó mi historia, que la tengo publicada en mi libro. No se la voy a contar ahorita, porque es un poco larga, pero por mucho es la historia más terrible que he escuchado en mi vida. No justifico que sea secuestrador, pero te das cuenta cómo a veces la vida te orilla a situaciones tan difíciles que te conviertes en algo que no hubieras querido convertirte, pero que como nunca te trabajaste, pasa eso de infancia es destino, en lo que yo no creo hoy. Yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de resignificar su vida y no ser víctima de una mala vida y por eso soy secuestrador. Pero a partir de esa empezamos a platicar y empezamos a platicar de muchas cosas. Y creo que la semana que estuve secuestrada, eso me mantuvo pues me mantuvo serena, me mantuvo tranquila porque conversamos de muchísimos temas, pero claro, estamos hablando de una persona que no tenía su sano juicio, que se drogaba, entonces físicamente me dijo, nadie te va a hacer nada, pero emocionalmente tuve mucha violencia emocional, como por ejemplo en el momento que me dijo que me van a cortar un dedo. Y yo le dije, él se drogaba, entonces tenemos estos momentos como esta plática que les digo, en momentos muy duros. Entonces cuando él me dijo que me van a cortar un dedo, yo le dije, pero dame derecho a elegir qué dedo, ese es mi derecho. Y ahí me acordé del libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que dice que aún en las peores circunstancias te pueden quitar tu libertad exterior, pero nunca tu libertad interior, que es tu derecho a qué pensar y qué sentir, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿qué dedo? ¿Qué dedo? ¿Qué dedo? Y bueno, un dato curioso, yo soy diestra, pues dije el dedo meñique de la mano izquierda, ya no sabía ni qué decir. Pero lo defendí tanto y luché tanto que no me lo cortaron. Pero el hacha prendida, entonces en un momento de mucha tensión, porque yo ya oía una cosa como un hacha, un aparato prendido, ¿no? Pero le dije, esto no te va a ayudar, yo conozco a mi esposo que era el negociador, esto no te va a servir, y fue, bueno, impactante como de repente lo apagó y dijo, tienes razón, no vamos a hacer esto. Y bueno, fue un momento de muchísima angustia. Pero el turning point, digamos, el momento que cambió mi vida dentro de este ir y venir de emociones tan difíciles, fue otro momento en el que me dijo que me va a matar, que esto no avanza, que ya no me pueden tener más, que tampoco me pueden soltar así nada más sin haber llegado a un buen acuerdo. Y bueno, yo sentí la pistola en mi cabeza que cortó cartucho y ahí me hice dos preguntas. Si este es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? A la primera pregunta me di cuenta que había tenido la vida que había querido y que hasta hoy, si era el último minuto de mi vida, me quedaba satisfecha de lo que viví, en todos los sentidos, y eso fue así como algo muy gratificante. Y a la pregunta de si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Prometí que si yo salía viva, me iba a dedicar a ser una fregona, figura pública, buenísima en el tema de trauma y resiliencia, y que me iba a dedicar el resto de mi vida profesional a ayudar a la gente a resignificar sus experiencias. Y bueno, salí bien y cumplí mi promesa. Me fui al centro de trauma más grande que existe en Jerusalén. Hice una especialidad de 5 años. Y a partir de hace 12 años trabajo en eso, en temas muy complicados, feminicidio, abuso sexual, secuestro, convencida de lo que dije al inicio, de que lo que te marca en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y un poco ya, para acabar con esta historia, es que pues sí pasó la semana, se arreglaron,
y bueno, como todos los secuestros, pues estuve yo vendada, como les dije, tuve muchos momentos de violencia emocional como los que conté ahorita, que son algunos de muchos que tuve. Y a la hora de salir, me dejaron tirada en un parque y venía yo vendada en el carro y me dijo el jefe que antes de dejarme donde me va a dejar, tiene una pregunta y una confesión que hacer. Que fue un momento muy fuerte y me dijo, quiero preguntarte si crees en Dios. Y yo perdí mucho la fe en ese momento, porque cuando me dijeron que estuve en el lugar equivocado, el día equivocado, a la hora equivocada, que además como corolario, en la religión judía, que yo soy judía, es la semana que se celebra la Pascua judía, que se celebra cuando los judíos salieron de Egipto a Israel y es la semana de la libertad, que fue la semana que yo estuve encerrada. Entonces a mí me hizo mucha crisis, además de todo lo equivocado en ese día, ¿no? Entonces le contesté, creo en Dios. Tampoco Dios es un tema que me ha quitado el sueño en mi vida, pero tengo que hacer algunas negociaciones con él. Y él me dijo lo siguiente, yo no creo en Dios, ni creo en la casualidad, creo en la causalidad. Y hoy estoy segura que tú y yo nos tenemos que conocer por algo. Me dijo, en lo que a ti respecta, estoy segura que vas a ser una gran terapeuta, que ya lo eres, pero vas a hacer más. Y en lo que a mí respecta, quiero que sepas que tocaste mi vida como nadie lo había hecho. Y cada vez que lo cuento me conmuevo, porque sé que es cierto. Wow. Y me dijo eso, tocaste mi vida como nadie lo había hecho y nunca te voy a olvidar. Y eso fue muy difícil después cuando hay que matarlos, hay que agarrarlos, hay que hacerles todo, ¿no? Y yo decía, híjole, es que con esta gente se tendría que trabajar. Esta es gente que viene de una cosa muy jodida, pero es gente que tiene materia para poderse trabajar. Y bueno, un poco la historia acaba así, me quedé en shock. Me senté en una banca, me dijo cuenta hasta 50 y abre los ojos, ¿no? Y yo abrí los ojos y dije, wow, ¿no? Ves un parque lleno de gente, está lloviendo, y tú sientes que regresaste a la vida, ¿no? Pero él me conmovió mucho cuando me dijo que toqué su vida, porque además que sé que es cierto, me di cuenta que coexiste aún en las experiencias límites como esta que viví, la parte terrible y horrible, y la parte que estás hablando con un ser humano que tiene su propia historia, que no la ha podido resignificar y que está muy jodida su historia. Pero bueno, un poco así acaba la historia. Y después de eso, pues fue que escribí un libro, porque decidí que quiero contar mi historia, y hice un libro en dos partes. Una parte es mi historia, hablo del último libro, y la segunda parte es el método que yo diseñé para resignificar una historia, que tiene que ver con lo que estudié, más con lo que aprendí de mi experiencia clínica, ¿no? Y hoy pues me dedico a eso. Casi todos mis talleres, cursos que doy tienen que ver con algo que toca esto de nuestras creencias, de cómo resignificamos nuestra historia, pero poca gente sabe reparar su historia. Entonces, perdonarse, perdonar, yo los perdono, no tengo ningún coraje adentro de mí, no estoy enojada con la vida porque viví eso, no me sigo preguntando por qué lo viví. Creo que me pregunto mucho para qué lo viví. Shuli, la verdad es que te escucho y se me enchina la piel y se me llenaron de lágrimas los ojos en un par de ocasiones porque relotas con muchísima madurez y con muchísima calma momentos que han de verte impactado de una forma impresionante, ¿no? Creo que aquellos que nos hemos enfrentado de alguna u otra manera a la posibilidad de morir o no vivir como quisiéramos en nuestras condiciones, inmediatamente nos tenemos que confrontar con nuestra historia, ¿no? Y lo que tú decías, me encanta, es una de mis frases favoritas de ¿qué vamos a hacer con esto que nos pasó? No es por qué me pasó, a veces ya no tiene ni sentido estarle rascando ahí, sino ¿qué voy a hacer con esto y cómo lo cambio? ¿No? Y tú estabas hablando de
que muchas personas se quedan en lo que yo le llamo victimilandia, donde es ¿por qué a mí y qué me está pasando? Y no logras pararte de esa silla. Entonces, en este método que tú creaste, ¿cómo es este primer paso de sanarte a ti mismo y cambiarte primero la historia tú o entender primero esa historia? ¿Cómo lo manejas en tu método? Yo le llamo, mi método es de 4 pasos, que es elaborar, resignificar, integrar y transformar. ¿Qué quiere decir? Primero tenemos que elaborar nuestra historia. ¿Qué quiere decir elaborar? Tenemos que encontrar una forma de contar esa historia que integre más allá de la propia historia de dolor, sino que integre más elementos a la historia, porque el cerebro reprocesa cuando uno elabora algo. Entonces, lo que yo trabajo en este tema con mis pacientes o con la gente que trabajo es, ¿cómo es que vamos a volvernos a narrar esta historia? ¿Qué mala suerte tuve? ¿Por qué me pasó a mí? O me pasó algo, como decía el poeta Amado Nervo, ¿no? El cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta. Me pasó. Y ahora que me pasó, ¿cuáles son las fortalezas que descubrí que tengo? ¿Cuáles son los recursos? Muchísima gente me dice, oye, pero ¿cómo no te quebraste? ¿Cómo no te pusiste histérica dentro? Que realmente nunca perdí la calma, ¿eh? Es algo... Y me dicen, ¿y tú eres así? Pues no sé si soy así, pero desafortunadamente en las situaciones límites conoces de qué estás hecho. Entonces, yo lo que trato es de que la gente vea qué sí pudo hacer, porque siempre hay algo que pudimos hacer. Y eso nadie nos lo reconoce, ¿no? Aún y en los finales más difíciles o en las historias más duras, hay algo que tú sí pudiste hacer adentro de la historia. Entonces es algo que me gusta mucho trabajar con la gente, elaborar. Mira, pudiste hacer esto, descubriste que tienes este recurso. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de ti que pudiste hacer esto? Y a la gente le cuesta mucho trabajo decir que soy fuerte. Pues sí, dítelo, eres fuerte. ¿Qué dice de ti que pudiste lidiar con esto? ¿Qué eres qué? ¿Qué dice de ti? Esa pregunta se las hago mucho. Entonces es la parte como de elaboración. Ya que elaboraste la historia, la puedes resignificar. Resignificar es como sellar. ¿Cuál es el sello con el que tú vas a quedarte sobre esta historia? Yo soy una mujer secuestrada. ¿Cuál va a ser el sello que tú le vas a dar a esta parte de tu vida? Porque otra de las cosas muy importantes es que, y se lo digo mucho a la gente que vive experiencias traumáticas, nada ni nadie agota tu realidad. Tú siempre eres más que lo que viviste. Pero el problema real, ¿saben cuál es? Que cuando vivimos algo muy fuerte, nos resquebrajamos tanto que se vuelve nuestra identidad. Pero si tienes ayuda y puedes reconstruir tu identidad, puedes construir una mejor identidad de ti mismo. Pero no sé si ahorita les viene a la mente, incluso para los que nos estén escuchando, tanta gente que dice, yo fui una mujer abusada. Uy, aparte de eso eres una profesionista, una esposa, una madre, ¿no? Pero si eso se convierte en tu identidad, no es lo que conviene. Porque nada ni nadie puede agotar tu realidad. Tú siempre eres más que lo que viviste. Entonces, en la parte de resignificar, trabajo con todas estas ideas, con tus creencias, porque ya que elaboramos la historia y la resignificamos, la podemos integrar. Integrar quiere decir acomodarla. No podemos mandar ni la peor historia de nuestra vida a la estratosfera. Permanece en nuestro círculo solar, esa es la verdad. No hay nada que podamos quitar de nuestra vida, pero lo tenemos que acomodar. Y aquí les pongo un ejemplo tontísimo, pero que sirve mucho. O sea, tú imagínate que tu interior fuera un vestidor que tiene cajones de cada cosa. Mientras más acomodados están tus cajones, menos tiempo pierdes vistiéndote y encontrando lo que quieres. Cuando tienes hecho un desorden en tu vestidor,
pierdes mucho más tiempo porque nunca encuentras lo que quieres. Es como los recursos. Entonces, tenemos que acomodar nuestra historia en un lugar cómodo, aunque sea una historia muy fuerte, muy dura, que sea un lugar cómodo del cual podamos hablar de ella y podamos abrir ese cajón cuando necesitemos y cerrarlo, pero está ahí, adentro de este vestidor interior. No lo podemos quitar. Si está desacomodada, es como la gastritis, está regurgitando y regurgitando y de veras es muy triste que yo recibo gente que me empieza a contar una historia así con una tonalidad emocional que yo digo, cuando le pregunte cuándo le pasó esto, me va a decir anteayer, y ayer te hablé y fui a terapia. Y no, cuando le pregunto cuándo te pasó esto, me dice hace 18 años. ¿Y qué hiciste con tu historia? No puedes 18 años contarte esa historia de esa forma. Quiere decir que nunca trabajaste tu historia. Y la última y esa es la integración, cómo acomodamos a nuestra vida eso. Y la transformación, que para mí es la cereza del pastel, que no todo el mundo llega ni tiene que llegar ahí, pero estos 3 primeros pasos sí son importantes, es cómo convertimos lo que vivimos en una oportunidad de crecimiento. Cómo lo que viví me convierte en un mejor ser humano. Pero bueno, esa es mi pasión, realmente con la gente. Y a la respuesta que doy cuando me dice la gente, ¿por qué trabajas con temas tan horribles? ¿Por qué te dedicas a temas tan espantosos? ¿Por qué no eres terapeuta sexual? ¿No sería más divertido? ¿Sabes qué? Siempre contesto lo mismo. Porque ante cada historia que llega a mi consultorio, que llega a mí a contármela, siempre estoy viendo el final. No estoy viendo la historia. Siempre estoy viendo cómo esa persona va a ser algo grandioso. Y tengo unos testimonios que estoy escribiendo en mi siguiente libro que se llama Historias de Vida, de testimonios de gente que le he pedido si me da permiso de contar la historia. Por ejemplo, el caso de una mujer de un feminicidio, que después de lo duro que yo la traté y que mataron a su hija y la vio en pedazos, fue una historia terrible, terrible, terrible. Hoy es una de mis manos derechas en un proyecto muy grande que tengo de feminicidios. Tenemos un grupo enorme de más de 80 mujeres, tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en contacto y ella le encontró un nuevo sentido a su vida. Eso es algo que me gustaría decirles. Para trabajar una experiencia hay que encontrarle un sentido aún y al sinsentido. ¿Qué sentido tuvo o tiene esto en mi vida? Si no encontramos esa respuesta es muy difícil porque el ser humano se mueve por sentido. Entonces no la podemos acomodar si no le encontramos un sentido. Entonces es otra de las cosas que me gusta trabajar con la gente. Y bueno, la transformación, como les digo, es la cereza del pastel. Hay gente que ha hecho cosas grandiosas después de una experiencia difícil. Ustedes las dos vivieron cosas desde el punto de vista de salud difíciles y tienen un podcast en el que entrevistan a gente con distintas historias y es una forma de impactar macro a mucha más gente. Eso para mí sería ese paso de la transformación. No todo el mundo lo hace, pero yo siempre, y me fascina decirlo de esa forma, es algo como muy padre, muy especial, porque les dibujo un círculo solar. Entonces le digo, imagínate que tú eres el Sol y están las órbitas. ¿Cómo quieres reacomodar tu universo? Hoy puedes reacomodarlo porque la vida te dio otra oportunidad. ¿Cómo lo quieres acomodar? Tus situaciones, tu gente, tu vida, todo. Entonces, algo muy padre, muy padre. La transformación a mí me encanta. Está increíble. Gracias, Julie, porque nos compartes estos pasos que evidentemente en estos minutos pareciera ser, ¿no? Como fácil y a lo mejor Sí. son unas cuantas sesiones, pero la realidad es que puede llegar a ser, me imagino, un trabajo de vida, ¿no? No es Vida. necesariamente algo que resolvemos. Y como decías, digo, algo con lo que estoy segura que Pau también se identifica es constantemente el hacernos estas preguntas del para qué. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Porque aunque vas recibiendo respuestas y hay unas que las tienes de manera súper contundente, siempre hay algo más que falta por entender. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué
tengo este tema con mi familia? ¿Para qué? O sea, son cosas que constantemente nos tenemos que preguntar. Y bueno, hemos estado platicando de experiencias duras, ¿no? Lo que nos compartes más tu historia personal son experiencias sumamente dolorosas, profundas, que marcan la vida y, y que a la vista de todos son eventos muy, muy, muy duros. ¿Qué pasa con nuestro día a día? ¿Qué pasa con todas estas personas que no han tocado estos fondos o no han tenido estas experiencias que nosotros percibimos como grandes, pero que sí hay sufrimiento, pero que sí hay falta de respuestas, pero que sí hay atores en la vida, ¿no? Y que dicen, pues no, yo estoy bien, lo que pasa es que pues, lo comparan con una situación sumamente compleja de alguien más que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con esta gente que vive sin vivir una experiencia de este nivel, pero que sí tiene traumas? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo nos damos cuenta que es algo que tenemos que trabajar? Mira, cualquier, cualquier momento en que sientes que tu vida se paraliza por algo o que sientes que no estás fluyendo como quisieras fluir, hay que ver si no hay un trauma atorado. Bueno, ahora que hice la especialidad y conozco mucho del tema, los grandes maestros de trauma dicen que todos tenemos algún tipo de traumas que hemos vivido desde nuestra infancia y que hacerlos conscientes es conveniente, porque es como cuando los agarras, ¿no? Cuando los haces consciente y puedes hacer algo con ellos. Mientras no los tienes conscientes, está mucho más difícil que hagas algo. Y ya que los tienes conscientes, entonces es el momento de trabajarlos y abrirlos. Y se trabajan pues, en compañía de una terapia, es lo que yo conozco, ¿no? Mira, todos los caminos llegan a Roma, como dicen. Hay gente que hace cosas espirituales y también le funcionan. Yo no estoy peleada con nadie. Yo conozco el trabajo terapéutico y es en el que yo creo. Pero cuando tú sientes que no te salen las cosas, que no te sientes merecedor de muchas cosas, por ahí hay creencias atoradas, limitantes, y esas creencias generalmente vienen de un trauma. Sí, que justamente yo creo que muchas veces vivimos en una cultura donde buscamos estar 100% felices todo el tiempo y el dolor se ve como algo que no deberíamos de buscar, ¿no? Yo sí creo que venimos a esta vida a ser feliz, pero también creo que el sufrimiento es inevitable porque la vida es la vida, ¿no? Y las experiencias se forjan a través de noches y de días y en la noche más oscura también puedes ver estrellas, ¿no? Entonces, siento que existe esta cultura y más cada vez en generaciones jóvenes de evitar justamente llegar a esa fuente del dolor. Entonces, nos ponemos a hacer ejercicios como locos, o nos ponemos a trabajar como locos, o nos ponemos a ocuparnos en cosas que están hacia afuera, porque nos da mucho miedo mirar hacia adentro. A mí me ha tocado guiar meditaciones y hay gente que realmente empieza a sentir ansiedad tan solo de empezar a respirar, ¿no? Quiere decir que vivimos en un ritmo extremadamente acelerado y creo yo que cuando evitamos llegar a este punto de inflexión, entre más lo postergamos, más difícil es salir de él y más se vuelve una bola de nieve que va a terminar una avalancha impactando a todo el mundo. ¿Cómo le hacemos para no tener miedo a tocar estas heridas, estas llagas y entender que solo resignificándolas, contándonos una mejor historia, vamos a poder acomodarlas en este cajoncito que tú nos decías, Julie? Mira, esa es una pregunta muy difícil porque tiene que ver con la conciencia y no siempre queremos estar conscientes de nuestros dolores. Es más fácil no estar conscientes de ellos. Entonces, desafortunadamente, la gente busca ayuda cuando algo difícil le pasó y entonces quiere empezar a trabajarse. No te trabajas por conciencia de, a ver, mucha gente que viene a terapia y veo que vienen por cosas así difíciles que han vivido, digo, ¿cómo no levantarnos un día y decir, quiero ser una mejor versión de mí misma? ¿Qué necesito hacer? A ver, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, voy a
Y ¿por qué no ir a terapia, a un espacio reflexivo, a ver cómo andan acomodadas mis historias de vida? No lo hacemos a raíz de una tragedia, de un momento difícil, si no, no lo hacemos. Oye, Shuli, hace rato hablaste de tu experiencia también en temas relacionados a resiliencia. Ujú. Y creo que es una palabra, como decía Pau al principio, que hemos escuchado muchísimo en estos últimos tiempos, pero es bien difícil de entender si no la vives, si no la experimentas, ¿no? ¿Cómo defines tu resiliencia y cómo es que podemos acceder o cómo es que nos damos el derecho de ser resilientes? Mira, la resiliencia es uno de los temas que más me fascinan y que he investigado mucho, y su definición más corta es la capacidad de levantarnos más fortalecidos de cualquier adversidad. Que lo que vivimos no nos hunda, sino que nos fortalezca. La resiliencia, mucha gente cree que es algo genético, es como la felicidad. Soy feliz, soy infeliz. Soy resiliente, no. La resiliencia se construye en cualquier momento de la vida. Y la gran cosa que se ha descubierto últimamente es que hay una memoria resiliente. La gente que vive experiencias y se fortalece y fortalece sus recursos, cuando vuelve a tener una experiencia, cualquier tipo difícil, esa memoria resiliente ya es un recurso que sale en su ayuda. Ahorita en este tema de la pandemia se ha hablado mucho del tema de la resiliencia. La gente que ha podido ser fuerte, la gente que no puede, pero además de ser una palabra como difícil hasta de pronunciar, la resiliencia, si la simplificamos para poderla entender, son estos recursos que vamos sacando de nuestros momentos de vida difíciles, que nos hacen tener un como backup de fortaleza para poderlo usar en otros momentos que necesitamos, difíciles. Sí tiene que ver con historias de nuestra familia, o sea, no es heredado ni genético, pero sí se ha visto que es más resiliente la gente que viene de familias donde la resiliencia es algo de lo que se habla. O que se vive, ¿no? Hace rato, Como Sí, ejemplo. sí, 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 hace rato cuando empezamos un poquito fuera del aire, Shuli, nos platicabas como de esta anécdota, ¿no? De tu abuelo, en sí. que tuvo que tener valentía, ¿no? Y es un poco, ¿no? El ser valientes y atreverse a hacer las cosas diferentes y a decir, yo puedo. Yo creo que las tres que estamos aquí creemos que si es posible para una persona, es posible para todos, ¿no? Nada más hay que tener como esas ganas y el atreverse y no habemos personas especiales o con dones, ¿no? Creo que todos podemos acceder a él, a lo mejor es solo un poquito de disciplina y ese acto de valentía de levantar la mano y decir, sí se puede. En tu experiencia en estos 40 años como terapeuta y ahora que tienes esta especialidad en trauma, que yo creo que mucho también es el poder de las palabras, yo decidí sacar la palabra trauma de mi vida porque lo decía muy seguido, ¿no? Pero que todos pasamos por momentos así. ¿Cuáles son esas huellas o esos traumas más comunes a los que nos estamos enfrentando? Hoy, ¿te hablas de esta época de pandemia o en general? En general, hoy en día que estamos, ¿cuál es ese trauma o qué venimos cargando que no estamos enfrentando? Mira, así como para hablar de comunes denominadores, que no me encanta tanto porque creo que cada historia tiene sus propios momentos particulares que le pertenecen a esa historia o a esa persona. Muchos de los traumas que cargamos tienen que ver con nuestra infancia, de cosas no resueltas en nuestras familias de orígenes. Ya sea porque fuimos poco reconocidos, ya sea porque fuimos muy sobreprotegidos y entonces nos cuesta trabajo hacer cosas por nosotros mismos. En traumas ya más severos hay mucho abuso sexual que la gente ha ocultado. Hoy, 1 de cada 6 mujeres en México
está siendo abusada o ha sido abusada, es la estadística. Entonces, mucho de lo que pasa con mujeres que se encuentran atoradas en su vida, dice una maestra mía, trata de indagar un abuso sexual del que nunca habló. Eso lo veo mucho, muchísimo abuso sexual. Tristísimo, ¿no? Porque si piensas que tienes 10 amigas, por lo menos tienes una Sí, que no te ha contado esa historia. sí. Y acuérdate una cosa, cuando dejan de ser secretos, se convierten en posibilidades. Mientras son secretos, están guardados en un lugar tan recóndito que no tienes acceso a él. Cuando te atreves a contar tu historia, es el primer momento en donde la vas a elaborar, procesar, resignificar. Pero hay que atreverse a hablar de nuestra historia sin pena. Son cosas que nos tocó vivir y conviene mejor hablar de ellas que ocultarlas. Yo he tenido muchas mujeres en consulta que vienen porque no saben qué hacer en su vida y que no saben cuál es su proyecto de vida y porque sienten que su vida no tiene sentido y digo, aquí hay algo más. Nos vamos un poco hacia atrás y en cuanto logran hablar, por ejemplo, del tema del abuso, es duro, pero se trabaja y todo lo demás se desatora. Es como si esas historias secretas actúan sobre nosotros, aunque no queramos. Y es un poco sanar la identidad, ¿no? De lo que hablabas hace Sí. unos momentos, ¿no? Porque muchas veces cuando no cuentas tu historia, cuando no la aceptas ni tú mismo, entonces se vuelve parte de tu identidad de una forma automática, pero no la estás contando y no la estás asumiendo. No le estás asumiendo. Oye, Shuli, hace rato hablabas también de algo que creo que es común, eh, que es este tema de merecer, justamente, ¿no? De no sentirnos merecedores, de sentir que no tenemos derecho a acceder a esta abundancia infinita de la que somos Exacto, parte, ¿no? exacto. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que no merecemos? Sabes que es muy curioso, pero venimos de una cultura del sacrificio, del esfuerzo, que te tienes que trabajar mucho, sacrificar mucho, hacer demasiado para ser merecedor. Entonces, tener dinero trabajando menos y siendo más inteligente, no. Tienes que, el que se soba el lomo es el que le va a ir bien. Entonces, estos mensajes culturales son como la plataforma en la que nos han hecho creer que no nos sentimos merecedores. Y después vienen todas las creencias con las que hemos vivido y las que hemos venido acumulando. No soy bueno para hablar en público, no soy bueno para manejar, no soy bueno para lo que sea, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y todas estas creencias pues nos van permeando a lo largo de toda la vida de una forma muy drástica. Hasta que de pronto ya no sabes, no eres merecedor, pero ya no sabes por qué no te salen las cosas y qué tan grave. O sea, no es que tú seas una persona que no sabes hacer las cosas, pero como no te sientes merecedor, ese es el mensaje que das. Sí, que siento que regresamos al mismo punto de somos la historia que nos contamos, ¿no? Al final del día es como, ok, no me siento merecedor, tengo que ir a ver, revisar, ¿por qué no? Y entonces, ¿de qué sí he sido merecedora en mi vida? ¿Qué sí he recibido? ¿Qué abundancias he tenido? ¿Cómo me valoran en otros lugares? Y Es que entonces nos esas contamos otra historias, historia. esas historias, como coexiste todo esto, por eso cuando trabajamos siempre hay que ver no solo la carencia y lo que no tenemos, sino qué sí hemos tenido. Justo te iba a decir, Julie, ¿crees que pudiéramos hacer un ejercicio súper rápido para que a la gente le quede muy, muy claro cómo nos contamos una historia diferente? Entonces, no sé si puedes elegir un ejemplo y decir cómo alguien se la contaría distinto para ponerle un significado que le dé más valor, que la acomode un poquito mejor y que te des cuenta que no lo viviste 100% bajo esa mirada, sino que hay Mira, un te panorama. puedo decir un ejercicio que yo hago y siempre le digo a la gente, la historia que tú me estás contando es la historia oficial a la que vienes a terapia. ¿Me dejas contarte otra historia de tu historia? Entonces, hagan un juego.
Una historia difícil que tengan, escojan una persona que quieren, que es muy cercana, y díganle, te voy a contar esta historia, y ¿tú la contarías igual o qué historia contarías de mi historia? Cuando me cuentan la historia, hay una corriente en terapia que se llama la corriente narrativa, que dicen que somos las historias que nos contamos. Entonces, yo le cuento una historia distinta. Imagínate una mujer que iba corriendo en una calle, iba a vivir una experiencia muy dura, que gracias a esa experiencia iba a impactar a muchas vidas y a muchas historias. Y iba a salir de esa experiencia negociando su libertad porque ella iba a poder hacerlo. Y porque ella tenía la sabiduría para poder con esa experiencia que tal vez con otra no hubiera podido, pero con esa sí. Y a raíz de eso iba a construir algo mucho más grande que lo que tenía antes. ¿No? Por ejemplo, si yo no hubiera podido contarme la historia de otra forma, alguien me lo hubiera contado así. Entonces, el ejercicio que pueden hacer es una historia de vida que se las estén contando muy jodida, de esas historias que no han podido contárselas de otra forma, cuéntensela a alguien y díganle, ¿qué otra historia me contarías de mi historia? Qué lindo, porque es tener como otra mirada y empezar a Ese es repulsarnos. un ejercicio muy, muy padre que lo he hecho a veces con más gente y resulta muy... Y puedes contarte otra historia de tu historia siempre. Siempre hay más que una historia que define una historia. Y es como cuando hablamos de las verdades, ¿no? O sea, está tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Pero es Claro, justamente desde esta otra visión, desde, claro, donde ¿no? cada... Claro, claro. Sí. Y creo que es un ejercicio muy simple como para conectarnos con... Y resulta muy padre. Háganlo porque yo lo he hecho y resulta como muy divertido. Sí, sí. Y no hay que ser terapeuta, es nada más una No, interpretación, ¿no? exacto, exacto, exacto. ¿Trabajas con jóvenes, Shuli? Trabajo, sí, tengo ahora una clínica y tenemos varias especialidades de terapeutas, trabajamos con todo, adicciones, jóvenes, familias. A mí me gusta mucho el trabajo familiar, no es tan común en México. Yo me entrené en Europa, en Italia, en el tema de la Academia de Psicoterapia de Familia en Roma, entonces me gusta mucho trabajar con parejas, con familias, con Y jóvenes, sí. dime una cosa, ¿qué es lo que más hoy ves y que más te preocupe en los jóvenes con los que tratas? La escasez de sentido de vida, mucho. Mucho, mucho. Vivimos en una cultura donde hay que ayudarles a los jóvenes a recrear su sentido de vida. ¿Cómo se hace eso? Su life motive. Sí, Bueno, claro, claro. Es que ayudarlos están tan, están desubicados en su proyecto de vida, esa es una. El siguiente tema con jóvenes que veo complejo y que trabajo mucho, yo le llamo el analfabetismo emocional. Pero eso está buenísimo para hacer otro podcast algún día de la autorregulación emocional. ¿Cómo no enseñamos a los niños a regular sus emociones y a nombrarlas? Entonces se vuelven analfabetas y necesitan de adicciones. Veo mucha adicción, mucha necesidad de buscar otras formas de acceder a estados porque no saben cómo acceder a sus propias emociones. No saben ni nombrarlas, ¿no? O sea, para empezar, no sabemos ni qué son ni qué estamos sintiendo. Conocerlas y nombrarlas desde niños para luego poder acceder a ellas. Que eso también yo creo que es importante cuando estamos pasando por estos momentos que hablábamos, ¿no? De situaciones complicadas, empezar a tener este diccionario de emociones para ver qué era lo que realmente estaba sintiendo y a lo mejor de esa manera, pues nos vamos contando también otra historia donde hay emociones pues Claro. feas, pero un poquito menos feas que otras, ¿no? Menos intensas. Perder el miedo a nombrarlas y a reconocerlas. Ahora que hablas de perder el miedo, creo que en estos procesos que hablas de resignificar la historia, Shumi, ya estamos casi por terminar. Qué importante es aceptar nuestra vulnerabilidad dentro de este proceso de reconocimiento. Es otro súper tema y te voy a decir, la vulnerabilidad
es muy importante reconocerla porque nos hace más humanos. Es un proceso humano. Ser vulnerables es ser humanos. El problema, ¿sabes cuál es? Que nos han hecho creer que ser vulnerables es ser débiles. Entonces confundimos la vulnerabilidad con la debilidad y por eso no nos atrevemos a aceptar nuestra vulnerabilidad. Y yo creo que aceptar que somos vulnerables es aceptar que somos humanos, tan simple como eso. Y eso no nos hace débiles. La debilidad es otra cosa muy distinta. Y justo hablas de debilidad y creo que todos nos identificamos con ese concepto que es como cuando tocas esas cosas que te duelen y cuando hablas de estos sentimientos y de estas experiencias que te causan sufrimiento, es porque eres débil, porque solo estás viendo esa parte oscura. Pero creo que es súper importante en todo este proceso de crecimiento y de resignificación de nuestra vida, el tocar con nuestra sombra, el conocer esa parte también oscura de nosotros, ¿no? Y decir, sí, claro, sí, en esto soy débil, pero esto no tiene nada que ver con vulnerabilidad, ¿no? Claro, claro. Em, Oye, Shuli, pues bueno, siempre nos gusta terminar nuestra entrevista preguntando a nuestros invitados si nos pueden compartir un aha moment. Entonces, nos has compartido un montón y tu historia está llena de estos autodescubrimientos increíbles, pero nos encantaría escuchar otro. Otro, pero explícame cómo que ahí me perdí. Así, alguna cosa puede ser reciente, pero en donde te haya caído algún 20 y que digas, este es mi aha moment. Puede ser reciente, puede ser de alguna experiencia pasada, de algo que hayas vivido con alguno de tus pacientes. Pues mira, te podría decir un poco de la pandemia, que para mí fue un Bien. momento de mucha iluminación en el que me di cuenta que tenía una vida muy acelerada y que nunca iba a regresar a la misma vida después de la pandemia. Que la paz que encontré haciendo todo más despacio, corriendo, me aportó tanto bienestar que una de las cosas así, un aha moment que comparto con mis pacientes es en las crisis universales que ha vivido la humanidad, todo el mundo dice que va a hacer cambios porque han impactado su vida y la realidad es que no es cierto. Solo el 10% hace cambios y el 90% regresa a la misma vida. Entonces, yo sí me dediqué a hacer el ejercicio de qué elijo soltar porque no quiero ser la misma y qué elijo añadir a mi vida. Y descubrí un montón de cosas, pero la más importante es hacer todo más despacio y no correr tanto. Me encanta Sí, porque creo que ese es el verdadero nos lujo de hoy, resuena. ¿no? Sí. Vivimos tan ocupados y le damos tanto valor a estar ocupados que creo que el día de hoy tener tiempo y disfrutar y hacer las cosas en calma y tener pausas es el verdadero lujo. Así que gracias por recordárnoslo, Shuli. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Oye, Shuli, si alguien quiere seguirte, saber más de tu Sí. trabajo, ¿en dónde te Mira, encuentran? me pueden encontrar en mis redes sociales como Shulamit Graver, así estoy en Instagram y en Facebook. Tengo una página que acabo de remodelar muy padre, que es shulamitgraver.com.mx y ahí están todos los talleres que hago, todo lo que he hecho, ahí está, es una página muy dinámica y ahí pueden saber de mí, constantemente estoy haciendo webinars, talleres, entonces ahí pueden ver todo lo que hago con muchísimo gusto. Padrísimo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Shulamit, una probadita de tu sabiduría, de tu experiencia. Muchísimas gracias por compartirnos hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Me encanta estos momentos y esto que hacen ustedes porque siento que es una forma de llegar a más gente que puede, con pequeños tips o con pequeñas ideas, hacer cambios importantes y creo que es parte de la misión que tenemos todos en la vida, ¿no? Así es. Las felicito por este espacio y ojalá nos podamos volver a ver. Ya saben que yo encantada de platicar de más temas con mucho gusto. Muchísimas gracias.